qué manera la televisión de señal abierta de nuestro país puede lograr ser más inclusiva? Sucede que las personas de nuestro país no están enteradas, no están enteradas, por ejemplo, lo de la ley, los alcances de la ley de la persona con discapacidad. Muchas personas tampoco están enteradas de la importancia de inscribirse al CONADIS y falta conciencia. Muchas veces tienen una persona con discapacidad en la casa e ignoran que hay una cuota del 5% en el sector público y otra cuota de puestos de trabajo que todavía no se está dando como es debido, de un 3%. Y por supuesto que hay empresas que tienen más de un 3% de trabajadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Renzo Costa, que tiene 40 operarios sordos. Bueno, en fin, todo esto debería de darse a conocer. ¿Por qué tienen que haber personas con discapacidad que están en situación de mendicantes? ¿Por qué tienen que haber personas con discapacidad que estudian una carrera? ¿Para qué? Para no ejercerla y no ejercen la carrera y se encuentran con que si le dan un trabajo en el sector público, llámese municipalidad, región o un ministerio, no les permiten un puesto de acuerdo a su preparación en cuanto a la profesión que han logrado. Entonces están haciendo labores subalternas. No es un pecado, no es un delito ser portapliegos o personal de limpieza, pero si alguien hizo el esfuerzo por superarse, debe de darse la oportunidad. Pero ¿por qué no se dan oportunidades? Porque a veces no se conocen las, las ventajas que tenemos. A mí me ha pasado. Yo quedé segunda en un concurso de cátedra en San Marcos. Y bueno, me ganaron por milésimas o centésimas y lo que hice fue romper los papeles. Y porque dije ya no hay derecho a reclamo, en fin, ¿no? Pero al cabo de un tiempo me acordé que yo tenía derecho a 15 puntos de bonificación e iba a ganar a esa persona que me ganó. Que dicho sea de paso fue Denis Vargas cuando era congresista, aburriendo. Bueno, entonces, siendo yo una persona que hace muchísimos años, más de 40, divulgo todo lo que es referido a la discapacidad y a la gerontología. Hola, ¿qué tal? No, no me acordé, pues. El día que nosotros tengamos campañas permanentes, que no sean como algo que obliguen, sino que informen, vamos a tener más oportunidades para vivir mejor y que los programas se tornen inclusivos. Porque lo que vemos ahora, por ejemplo, programas cómicos, donde imitan al enano, se burlan del enano, imitan al cojo, imitan al ciego. Y lo hacen chascarro y algo que no debería de ser. Entonces se hace un culto tremendo a la belleza, a la perfección física, cuando estamos viendo que en otros países hay ahora modelos con síndrome de Down, hay modelos amputadas, modelos que tienen alguna discapacidad y desfilan con todos los que están mostrando los últimos gritos de la moda. Hay inclusive un grupo de personas chiquitas, enanitas, que lucen también la moda y han congregado a mujeres de los 5 continentes y es una empresa francesa que las lleva a varios lugares. Y es un trabajo. No se rinde culto a la belleza clásica, sino que hay otros talentos. Me parece que la televisión de señal abierta debería de ser más inclusiva, no lo es todavía. Y capaz se convierta en inclusiva cada vez que como se dijo, ¿no? Capaz en campañas, cuando haya mayor cobertura. Así es. Como por ejemplo cuando se dio el tema de la avión civil, los medios de comunicación se encargaron de rodar un tema, pero luego quedó en nada. Sí, Jaime, usted escribió Yo le hice un prólogo a un libro, no sé si es él o su hermano que tiene un niño con discapacidad, sí, y entonces él es un entregado a la causa de los niños con discapacidad
como la que lleva a su chiquito, que creo que es algo tipo de autismo. Entonces, él en su localidad trabaja muy fuerte y yo valoro lo que hace, pero debería de tener más opciones de transmitir, porque él sabe muchísimo y lo vive. Sí, yo conversé con él y justamente él me decía que por el tema de la unión civil había mucho interés también capaz de periodistas porque este tema no salga del aire, ¿no? Salga del medio, pero así mismo también debería darse por el tema de discapacidad porque tenemos un estado muy inerte, si no ocurre algo, no van a difundir absolutamente nada de lo Y si que uno hay. no reclama, no le hacen caso. El mismo día 16 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad, nació a raíz de una protesta. Fueron personas con discapacidad que se sentían invisibles, eran invisibles, los que salieron a reclamar, a pedir que se les diera opciones, que se les permitiera ser sujetos de derecho. Entonces, en el Perú ya se han dado 2 leyes para la persona con discapacidad. En otros países, quienes asisten, apoyan a una persona con discapacidad, tienen una subvención equivalente a un sueldo mínimo o más. Yo conozco madres de familia que tienen hijos con discapacidad muy severa, en el sentido que no pueden mover sus brazos, están limitados. Estas señoras tienen que atender a sus hijos o a sus hijas cuando van al baño. Si estas personas comienzan a trabajar, no hay baños adaptados, no hay quien los ayude en ese trance que es natural, normal, y ellos no tienen esa agilidad para hacerlo. Entonces vemos que hay unas diferencias muy grandes, diferencias muy grandes en este sentido, ¿no? Considera que la aplicación de los mecanismos de accesibilidad, que me refiero a que son lenguaje de signos, el subtitulado, la audiodescripción, ¿serían factibles aplicarlos a los programas de otras temáticas que no sean necesariamente con el tema de discapacidad? Por supuesto. En Canadá, por ejemplo, hay la posibilidad de programar o mover un botón del selector de canales el control remoto y aparecen textos, Como un decodificador. algo así. Entonces los textos de lo que dicen, y yo tengo un paciente, voy 2 veces al año a Ottawa, Canadá. Mi paciente tiene 92 años, es sordo, y fue mi profesor en San Marcos cuando yo estudié la carrera de geografía, y ahora me he convertido en su gerontólogo. Entonces, el profesor Dubois, ¿qué hace? Él escucha el noticiero, escucha, digo, entre comillas, leyendo. Entonces, los narradores hablan, pero el texto sale. Entonces, esa es una gran ventaja. Porque no por el hecho que una persona es sorda, va a ser un desinformado, o va a estar desinformada. Tiene derecho a estar informado. Sí, la ley misma lo exige. Por supuesto. Pero tenemos algunos canales con intérpretes de señas, pero todo el mundo no entiende señas tampoco. Deben de darse, ¿qué tal? Deben de darse todas las posibilidades, lo que hay, ¿no? De aplicación a otros programas. Claro. ¿Qué opina de programas televisivos sin barreras? Bueno, que es necesario, útil, pero que deberían de haber muchos sin barreras. En los canales de señal abierta, en los canales de cable que se producen en el Perú. Eso es necesario, muy importante. Y no solamente sin barreras, que salga el día domingo en la mañana, que bueno, a veces el domingo uno está haciendo determinadas cosas que no pudo realizar durante la semana y nos perdemos el programa, ¿no? ¿Qué opina de los programas televisivos que incluyen mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad? Que son justos, que cumplen con la ley, que tienen respeto al ser humano. Así es, que están atendiendo a los derechos humanos. Esos son derechos humanos.
A ver, ¿de quién cree que es la responsabilidad de fomentar los temas de discapacidad? De las mismas personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos que dar a conocer cómo es que pudimos lograr algo, obtener algo. Tenemos que ser los mejores en todas partes, tenemos que ser las personas que den el ejemplo. Entonces, en ese sentido, somos unos voceros mudos, pero con ejemplos, con acciones. Y cuando una persona con discapacidad delinque, por ejemplo, trátese de alguien que tiene discapacidad motora, hemos detenido, capturado al cojo mame, por ejemplo, ¿no? O de lo contrario, hace unos días, unas semanas, unos meses, hubo un hombre que se hizo pasar por persona con discapacidad con sus dos muletas, se metió a la clínica Delgado, se paseó por varios sitios, se metió a una habitación, hizo una serie de robos y resulta que aparentemente era una persona con discapacidad. Las cámaras vieron a alguien que entró con muletas y cuando esa persona salió de delinquir, comenzó prácticamente a correr, no se iba llevando las muletas en las manos y en el otro lado todo lo que se había robado. Entonces son una serie de situaciones. Entonces cuando la persona con discapacidad obra mal, se destaca su discapacidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si supongamos hay una persona con discapacidad que es atropellado por un vehículo, discapacitado, fue atropellado, fue muerto o lo mataron. Bueno, cuando una persona con discapacidad es detenida en una redada de drogas, por ejemplo, discapacitado, dirigía banda de delincuentes, traficantes de estupefacientes. Entonces la misma persona con discapacidad es quien es la que genera noticias negativas o positivas. ¿En serio? Muy poca discusión también existe acerca de estos temas. Yo leí el prólogo que usted escribió para el libro de Jaime Pipe, y usted indicaba que exactamente no, o sea, no se les da a los temas de discapacidad una gran importancia, solamente esos pequeños espacios que no deberían de ser así. Porque, insisto, es parte de los derechos humanos el que las personas que tienen alguna vulnerabilidad, alguna deficiencia, puedan tener las mismas opciones, las mismas oportunidades que los demás. Ya sea eliminar barreras y por otro lado permitirles que estén enterados, pues. Sí. Lenguaje de señas, en fin, o este decodificador que vuelve las palabras en texto. Por algo están los inventos, ¿no? Claro, y también indicaba usted que la televisión, y bueno, en este caso yo lo quisiera tomar como la televisión como medio, como el programa se transmite por este medio, que siempre deben de darse estos contenidos de prevención, de difusión, porque eso capaz evitaría en algunos casos, también como creo que en su caso, ¿no? Mire, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la entidad modelo que tenemos en nuestro país, no solamente se hace terapia física, de lenguaje ocupacional, no. Hay un área específica que educa en la prevención y tienen unos folletos preciosos. Pero esos folletos no llegan a toda la población. Entonces, como no llegan a toda la población, estos medios se podrían convertir en los voceros y hacer posible que se enteren los demás de las medidas preventivas. En mi caso, mis padres gastaron una millonada, me llevaron por diferentes países porque yo comencé a coger de un día para otro, pero no había diagnóstico. Entonces decidieron, bueno, que haga terapia física, de algo le servirá, no le va a hacer mal. ¿Y sabe cuándo he tenido recién mi diagnóstico? Hace 4 años, 4 o 5 años. En el 2011 yo estaba perdiendo un poco el uso de las manos, se me adormecían, las piernas se me adormecían.
Y bueno, decidieron, porque tenía amigos en neurocirugía, pero decidieron hacerme varias resonancias. Y descubrieron que tenía una malformación de Arnold Chiari. Tal. Si a mí me hubieran descubierto esto cuando tenía 8 años, que fue que comencé a dar las manifestaciones, hoy día pues ya hubiera sido una rumbera jubilada o una atleta jubilada, una senior recontra senior. Pero no dieron con mi caso. Lo positivo en mi situación fue que mis padres no me sobreprotegieron. Si un padre de familia ve a su hijo que no puede caminar como los demás, no puede hacer lo que hacen los demás, ¿qué sucede? El papá trata de facilitarle la vida porque quiere que su hijito no sufra. Pero su hijito no solamente va a vivir con su papá y su mamá que lo quieren y lo compadecen, sino ese hijito va a vivir con muchos seres humanos que algunos rechazan a la persona con discapacidad, otros son personas que también lo sobreprotegen. Me ven, por ejemplo, que estoy andando con el andador, que si no uso esto me saco la chuchoca, pero ¿qué hacen? A veces me dicen, siéntate, siéntate, yo te llevo. Y creen que esto es silla de ruedas. Parece silla de ruedas, pero es para que yo camine. Y si tiene asiento es porque me canso, pues, para sentarme un ratito y descansar. Pero no es silla de ruedas. Después me ven llevando mi cartera y mi bolsita, quieren llevarme todo. Entonces no es maldad, sino que no miden porque no saben hasta dónde puedo. O se da la sobreprotección o el rechazo. Y cuando se da el rechazo, por ejemplo, me pueden ver cargando como burro de carga un montón de paquetes y no me ayudan porque dicen, no, me va a mandar a freír monos. No, no necesitan. Porque es que no saben cómo tratar a la persona con discapacidad. Me lo han dicho muchas veces, pero es como no sé cómo tratar. Los mismos padres de familia, por querer al hijo, por engreírlo, por sobreprotegerlo, actúan mal. Y los medios de comunicación le pedirían al papá, mira, si tú obras de esta manera, tu hijo va a ser un inútil, tu hija no va a tener no se va a poder jubilar, tendrá pues que pedir una pensión no contributiva por ser persona con discapacidad, pero nadie le va, o será pues la nana de sus sobrinos, porque nadie le va a dar nada por nada. Si mis padres hubieran pensado de otra forma, como había gente que les decía, ay, pobrecita, no la haga estudiar, es mujercita. Entonces mi mamá dice, pero ¿qué tiene que ser hombre o mujer? Ella tiene que estudiar, ella puede hacerlo. Le estarán fallando las piernas, pero esto está funcionando, el cerebro. Yo estudié igual que mis hermanos, llegué a hacer 4 carreras, 2 maestrías, un doctorado, y lo he hecho porque tuve también las oportunidades de hacerlo. He tenido becas en el exterior, premios, en fin. Pero si yo me hubiera quedado encerrada en el fondo de mi casa, ¿qué hubiera sido? Sí. Entonces las cosas son a veces tan contradictorias por el hecho que nosotros mismos generamos esas dificultades, esos problemas. Y hay muchas cosas que los medios, por ejemplo, como el que usted dice, tienen que difundir. Claro. Como las personas con discapacidad, es cierto, a veces no están exigiendo o pidiendo siempre auxilio porque quieren tratar de desarrollar sus cosas por sí mismos. Claro, pero por ejemplo, hay municipalidades que no se dan cuenta que tienen vecinos con discapacidad. Entonces, hay puentes peatonales. ¿Y qué tienen los puentes peatonales a la entrada? Escalones. Entonces, los puentes peatonales deberían de tener rampas para que se pueda acceder en silla de ruedas, con bastones, con andador, la mamá con el cochecito, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un estado demasiado exclusivo. Indolencia tremenda. No hay una estadística en nuestro país, en nuestra ciudad de Lima, ni nada. Tenemos que hay muchas personas que se fracturan la cadera, sobre todo mujeres. Se caen en la calle donde hay pavimento con huecos y bueno, pues ellas tienen que valerse como ellas mismas, por sus propios medios, si las operan o se quedan postradas.
pero en otros países yo me caigo, me resbalo en la nieve negra, el municipio me da una, ¿cómo le llaman cuando dan una indemnización? Acá no me dan indemnización, así que me haya caído un hueco, me caí pues, ¿no? Se cayó, ¿por qué no miró bien? ¿O por qué sale a la calle? A mí alguna vez me han gritado un taxista bruto, yo iba caminando con mi andadorcito por ahí. Oye, mamita, ¿por qué sales a la calle así? Simplemente le pegué una mirada asesina y me provocó decirle, uy, ¿cómo dejan sueltos a los animales? Y hablan. Pero a veces uno no puede armarle bronca a todo el mundo. Hay, de verdad, muchas cosas por hacer, porque a veces uno no se da cuenta y con temas pequeños así de investigación como el que ya nos damos cuenta de cuántos testimonios, como empecé el año pasado entrevistando a Jaime Tipe, luego bueno, hoy día Gina Parker también me contaba muchas cosas que si no existe el respeto hacia una persona que no tenga discapacidad, cómo a veces también las personas van a comprender ese respeto a estas personas que de verdad sí necesitan Y estas personas que han pasado por dificultades realmente deberían de ser parte del testimonio, porque hay que educar a la población. Nadie está libre. Mientras que somos jóvenes tenemos sentidos completos, aparato locomotor funcionando en óptimas condiciones, pero mire, le voy a contar una experiencia reciente. Los días lunes, como gerontóloga, colaboro en el Centro del Adulto Mayor Pablo Bermúdez. Les dicto talleres a personas mayores con técnicas gerontagógicas, es decir, con metodología para adulto mayor. Y les estoy dando un taller de guías informadores de turismo. La parte teórica la dictamos en el Centro del Adulto Mayor, pero ellos tienen que salir a practicar. ¿Qué es eso? Al salir a caminar, yo les voy explicando tipos de construcciones, este monumento de quién es y para qué lo pusieron y quién lo regaló, en fin. Pero las viejitas no pueden caminar ni 2 cuadras. Me duele la rodilla, me duele la cadera, yo almuerzo a las 12, no puedo estar acá. Tenemos que entender que esa gente tiene artrosis, tiene problemas articulares no tratados. Y yo no voy a obligar a esas viejas, a esos viejos, que se esfuercen más de lo que pueden. Ya estoy viendo de alquilarles una van para sacarlos, porque tienen que conocer, pero también ellos están limitados. Hola, ¿cómo es, no? Claro. ¿Cuál cree usted que sea el principal obstáculo para el cual la televisión de señal abierta no considere un programa para personas con discapacidad? Bueno, tanto adulto mayor como a personas con discapacidad no venden. No hay auspiciadores, no es atractivo tratar el tema de la discapacidad y del envejecimiento. Los viejos padecen de algo que se llama gerontofobia y las personas con discapacidad algún tipo de discriminación. No son atractivas, se supone que el televidente va a cambiar de canal, pero tiene que haber algunas estrategias para llegar a la gente también. Por ejemplo, hay películas donde la protagonista es una persona que perdió la vista y que después la recuperó. No se presentan casi todas las características y cuestiones ligadas a lo que es esa discapacidad. Por supuesto, y la gente llora con la protagonista, le da pena, pero no cambia de canal. Podrían recurrir al radioteatro, al teleteatro, podrían recurrir a destacar la figura de algunos personajes importantes, tanto del país como del exterior. Por ejemplo, ese presidente de Estados Unidos que gobernó por casi 4 periodos, Theodore Roosevelt, hijo de un presidente norteamericano también. A Roosevelt le dio la poliomielitis a los 22 años. Él podía mantenerse en pie muy poco. Él usaba silla de ruedas y como era pretencioso salía en las fotos paradito.
pero con soportes en lo que le ponían a su costado, lo estaban aguantando ahí, o le ponían algo que, un parapeto. Pero, en fin, todas las personas tienen algún tipo de discapacidad, aunque no se note. Discapacidad leve, severa. Yo me quito los anteojos y no puedo leer así. Sí, es cierto. Todos las personas también que utilizamos tenemos Claro, discapacidad visual. en serio. Yo tengo una amiga que a los 12 años no le quedaba ni una muela. Ella tuvo un problema, creo que le dieron antibióticos muy fuertes y los dientes se le deshacían, se le caían, se le partían. Entonces, esta chica quiso ser oficial de la Guardia Civil y se presentó y la jalaron por incapacidad masticatoria. Hola, ¿qué tal? Era algo terrible. Entonces era una discapacidad, incapacidad masticatoria. Así decía en su ficha. El dentista le abrió la boca y le dijo, tiene puente, 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 puente. Las de acá son endodoncias, las de acá son tiene 2 implantes. Y la chica no se pudo implantar todos los dientes porque no tenía los 100.000 soles que le costaba hacerse toda la boca. Entonces no le permitieron ingresar, la jalaron por incapacidad masticatoria. Y con el tema del obstáculo, también me diría que es los oficiadores. Es que los oficiadores necesitarían una ley que los incentive tributariamente. Mire, le vamos a perdonar el IGB por tantos años, así como se ha hecho en la selva, que ya no se puede renovar la exoneración. A los libros también ya es el último año que se les exonera, pero los congresistas, los que son inteligentes, ven otra figura y la exoneración sigue. Si a la radio o al canal se le exonera del pago del IGB, se le exonera del pago de derechos por ingresar a algunos equipos. Imagínense que todo va a funcionar como Dios quiere. ¿De verdad? Claro, y en el caso de televisión, varios programas podrían incluir estos mecanismos para que se vuelva accesible, pero no lo hacen. Después, tiene también que hacerse algo más punitivo. Cuando un programa cómico se burla de la persona con discapacidad, la imita, la satanizan, entonces lo que se puede hacer es que los pongan en breque, los multen, y esa multa que sea a beneficio de programas o de actividades de comunicación, ¿no? Porque si no los educamos, esto no va a ser factible nunca. Ya es la segunda ley que tenemos. Esta nueva ley ha salido para perfeccionar lo que había decadencia en la 27050, pero va a ser nada más que algo que dieron los congresistas, que el presidente de la República no quiso firmar y se tuvo que aprobar por insistencia del Congreso. La ley no fue aprobada por el presidente Humala y la ley fue aprobada por insistencia del Congreso. Está firmada por alguien del Congreso, del partido de gobierno de ahora, pero los que mandan son la mayoría, ¿no? ¿Usted cree que se pueda producir programas de cualquier temática, mejor las facilidades del acceso para las personas con discapacidad? Yo creo que se pueden producir, pero ya digo, las estrategias. No poner a la persona pues al cojito, al cieguito llorón, al manquito que pide limonita. Hay que resaltar la figura de quien se desempeña, se desenvuelve a pesar de... Esa imagen, ¿no? Claro, hay que resaltar que ese chico está en un colegio integrado, no va a un colegio especial, y que se está superando, que trabaja con chicos, estudia con chicos entre comillas normales en un colegio común, y los chicos lo respetan, es un buen estudiante, es el mejor en matemáticas, no le gustan los deportes o hace deportes como se pueda, compadre, pero él se desenvuelve. Pero que si hay un grupo de chicos que están en educación integrada o
la integración escolar, y ven que hay compañeritos que tienen alguna diferencia, pues lo van a respetar y ellos desde chiquitos se van a acostumbrar a ver una persona con discapacidad y no la van a marginar. El tema también es de ley. Cuando estoy desarrollando el marco teórico pude revisar las leyes que ofrece Bolivia y tiene un capítulo entero donde explican, por ejemplo, el tema de televisión. Todos los programas no hacen no omiten a ningún programa. Todos los programas deben contener tal mecanismos porque tienen que ser accesibles. En cambio aquí simplemente te dicen que cada medio de comunicación tiene que ser accesible, nada más. Ahí está la tesis. Su tesis tiene al final algo que dice recomendaciones. Entonces usted tiene que recomendar que la ley vigente para las personas con discapacidad debe de incluir una adenda o tiene que crearse una adenda donde se considere estos puntos por ser inclusivos. Porque estamos en déficit, ¿no? O de lo contrario, que salga otra ley que no es la ley general de la persona con discapacidad, porque la ley es ley general. Pero pueden haber otras leyes. Por ejemplo, ha salido la ley del enfermo mental, ha salido una ley del espectro autista, que no está dentro de la ley general de la persona con discapacidad. Este chiquito que hay, el angelito, claro, él ha creado una serie de leyes y ni lo reconocen. Solo se acuerdan de Urtecho, que fue un reverendo hijo de malos padres, que hizo perrada y media, pero del chiquito no se acuerdan. Y él es padre de varias leyes y muy buenas, ¿eh? Y algo más que quisiera agregar, justamente con el tema de valorar y fomentar los temas de discapacidad, su inclusión y la televisión. Mire, hoy día justamente ha fallecido una persona que me dio la oportunidad de hacer los primeros programas televisivos. En esa época se nos denominaba Los Impedidos. El programa se llamaba Reintegración Social y fue Linda Guzmán, una argentina que hacía programas familiares en el Canal 4 y yo tenía una secuencia semanal. Eran unos pocos minutos, pero me acostumbré que en esos pocos minutos presentase, por ejemplo, a unos, ¿qué tal? A unos ciegos trabajando en el Instituto Braille, trabajando con sierra circular, fabricando los muebles para los niños de educación inicial de las escuelas públicas de nuestro país. Habían ganado un concurso. Entonces, eso lo pasé por televisión. Después, a un terapista haciendo tal y tal maniobra. Y llevaba también a un doctor que ya está en el cielo, que hacía unos obturadores palatinos para los chicos con labio leporino. Hoy día vienen delegaciones en cantidad. En mi época no había eso. Había un doctor Navarro Gaspareto que los operaba gratis aquí en la clínica San Felipe. Él tenía un consultorio con quirófano, cirujano plástico, y la esposa era su enfermera. Yo a veces iba al consultorio a ver cómo estaban las cosas y el doctor tenía sacos de papas, patos, de gente que llegaba de donde el diablo perdió la cola. Doctor, quiero que me opere a mi hijito. Y verdad, los operaban gratis. Hasta el Keflex, que es un antibiótico, se lo obsequiaban. Entonces, eran experiencias muy bonitas. Me ha tocado ver cosas muy lindas, recuperaciones, gente muy humana que me operaba a chicos gratis, en fin, ¿no? Pero lo que se necesita es sensibilizar, informar, prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por parte de todos los medios de comunicación. Porque de esa manera todo el mundo va a respetar a la persona con discapacidad y no la va a ver como un minus válido. Imagínense cuántos términos hemos tenido para las personas con discapacidad. Primero eran inválidos, lisiados. Después se les decía impedidos. Inclusive un año que fue el año internacional del impedido. Después ya no fueron impedidos, fueron minusválidos. Después, personas con discapacidad. Y el término justo es persona con discapacidad, no discapacitado.
Pero ¿cómo estamos parando a todo el mundo? No diga discapacitado, diga persona con discapacidad. Oiga, muy largo, pues me dicen, ¿no?